Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Estos días hemos estado comentando unos hechos que sin duda alguna van a marcar un antes y un después dentro de la operación militar especial, ese sí de Occidente para que Ucrania pueda atacar con el armamento de la OTAN el territorio antiguo, por así decirlo, de la Federación de Rusia. Hemos hablado de lo que podría ser y de lo que está siendo en realidad ahora mismo ya la venganza de Rusia. Hoy tenemos nuevas noticias a este respecto. Francia ha autorizado a Ucrania a utilizar los Storm Shadow para atacar objetivos dentro del territorio antiguo de la Federación de Rusia. En este caso nos referimos sobre todo a los aeródromos que se encuentran en la región de Kursk y en la región de Belgorod. Explícitamente parece que Francia ha mencionado estos objetivos en particular. Tenemos en cuenta que los Storm Shadow en realidad tienen que ver con Gran Bretaña, que de momento, según dijo Vladimir Zelensky, no se ha pronunciado a este respecto. Sin embargo, aunque no se haya pronunciado, lo ha hecho, entendemos, de alguna forma Francia por Gran Bretaña, y muy probablemente Gran Bretaña ya lo haya hecho de forma no oficial. La respuesta rusa también ya la hemos comenzado a intuir. Además, ahora se están realizando ataques masivos en cada vez mayor medida y estamos viendo que antes de que esos misiles puedan atacar territorio ruso, Rusia ha tomado la decisión de destruir por completo los aeródromos ucranianos desde los cuales puedan salir estos aviones, los F-16 por un lado, los cazas de la OTAN, y por otro lado cualquier tipo de avión que pueda disparar ese armamento de largo alcance que a su vez pueda alcanzar el territorio de la Federación de Rusia. En este sentido ya vimos ataques contra el aeródromo de Starokonstantinov. Esta noche han seguido los ataques contra otra serie de aeródromos que se encuentran en el territorio ucraniano, puesto que en su momento se barajó que los F-16 despegaran directamente del territorio de la OTAN, es decir, no de Ucrania, sino por ejemplo de Polonia. Entonces Rusia dijo así, pues habrá que considerar que Polonia y los aeródromos polacos son entonces un objetivo legítimo, puesto que de allí salen los aviones que al final terminan atacando territorio ruso y entrando en conflicto directo con la Federación de Rusia, y la OTAN tuvo que dar marcha atrás, tuvo que reconsiderar esta decisión, y ahora Ucrania ha estado remodelando, gastando tremendas cantidades de dinero, por supuesto, corrupción de por medio, porque sabían perfectamente que Rusia terminaría atacando esos aeródromos, así que bueno, que construyan un cuarto de una pista y no la pista al completo, no tiene mucho que ver con ningún problema, ¿no? Que ellos luego a su vez puedan tener con los amos y los donantes, por así decirlo, occidentales, puesto que total, Rusia va a terminar atacando, y ahora hay algunos aeródromos que han sufrido ya pues más de 5 ataques, además prácticamente seguidos. Este mes están siendo especialmente masivos y estos días directamente no han parado. Tenemos noticias también de otro ataque que se ha realizado, muy probablemente, es información por confirmar, así que muy probablemente aparezca en los próximos informes, contra una base donde se encontraban las fuerzas especiales de Ucrania, unidades de élite, y además de élite de verdad, y aquí hay que reconocer, y esto no lo digo yo, lo dicen las fuentes que generalmente vienen de la Federación de Rusia, ¿no? Que son con las que hablo en Donbass, que obviamente con qué militares voy a hablar en Donbass si no son militares rusos. Ellos mismos reconocen, lo cual creo en este caso tiene el doble de mérito, que las fuerzas especiales de Ucrania tienen una preparación sin igual, y ahora parece que ha sido alcanzado un objetivo
una base militar donde se encontraban este tipo de efectivos. Y aparte de esta estrategia, digamos, de ataque aéreo o de ataque masivo, como queráis denominarlo, Rusia tiene también la segunda pata, y esta ya obviamente está estrictamente y estrechamente relacionada de forma directa con lo que está sucediendo en el frente, con esa picadora de carne que se ha ya desatado de forma definitiva en el frente de Kharkov. Y aquí podemos decir, podemos confirmar que Ucrania, todo apunta que ha caído en la estrategia rusa, y ahora muy probablemente termino sufriendo aún más bajas, porque la estrategia rusa básicamente iba dirigida a eso mismo. Antes de que comencemos, me gustaría hacer un pequeño inciso para pediros a todos aquellos que, bueno, que seáis creyentes y que humildemente y voluntariamente queráis hacerlo, que recéis por nuestros amigos Simón y Andrés, que le acompaña, porque ahora mismo están en el frente y lo están pasando realmente mal en términos de que los combates son cada vez más duros. Sobre todo, pues Andrés, que en su eterna valentía ha querido quedarse por más tiempo en las posiciones. Estamos hablando de primera línea de frente, y bueno, pues yo sí creo que el hecho de que mucha gente le desee el bien a alguien necesariamente tiene que repercutir de alguna manera, así que no cuesta nada. Y los que lo queráis hacer de corazón, obviamente, espero que, aunque sea para vuestros adentros, no hace falta que hagáis nada en especial, ¿no? No estoy haciendo esto con intención de que escribáis comentarios o haya más actividad debajo del vídeo, ni mucho menos, que va. Simplemente pues espero que vuelva sano y salvo, espero que esté bien, así que si no os cuesta y si lo consideráis oportuno y lo consideráis necesario, por favor, rezad para que termine volviendo lo antes posible, sano y salvo. Y bueno, pues en términos generales, ¿no? Que Dios le cuide allá donde esté. Eso pues a nivel personal, porque sí, es verdad que será una sentimental, pero yo sí creo en este tipo de cosas. Y ahora, en cuanto a la estrategia de la Federación de Rusia relacionada con el frente, en Kharkov se ha inaugurado de forma oficial lo que podríamos denominar como la picadora de carne de Kharkov. Ya la vimos en varias localidades ucranianas que ahora están a todo esto bajo el control de la Federación de Rusia, particularmente, por ejemplo, la localidad de Artyomovsk, la antigua Bakhmut, que fue tomada por el PMC Wagner, pero en realidad lo mismo ocurrió en Avdiivka, lo mismo ocurrió en muchos otros frentes. Pero aquí la estrategia es especialmente curiosa porque ahora Rusia está incidiendo mucho en el hecho de alargar todo lo posible el frente ucraniano, que ya de por sí es tremendamente extenso. Fijaos que solo lo que es la picadora de carne de Kharkov, lo que es Kharkov y el frente de Kharkov, ocupa más o menos unos 40 kilómetros de largo, imaginaos la tremenda extensión que es, y unos 8/9 kilómetros en profundidad. Tremendo territorio. Ucrania no tiene efectivos ni reservas suficientes como para hacerle frente a la Federación de Rusia en la totalidad del mismo, y cayó en la trampa rusa, que además podríamos denominar casi que trampa ucraniana. Y es que si escucharan realmente lo que se dice desde Rusia y lo dieran por válido, y aquí haré otro inciso, le sería bastante mejor, termino la frase y hago otro inciso importante. Sin duda alguna, vamos, ya me imagino, porque cada vez que estamos hablando de estrategia militar, de algunas fuentes que me comentan algo, termino recibiendo comentarios de Liu, ¿por qué estás desvelando la estrategia rusa? Porque lo pueden ver en Ucrania. Vamos a ver, esto es una cuestión de trabajo de inteligencia y es una cuestión de apuestas. Generalmente, cuando estoy hablando de una estrategia, pues Ucrania ya no la va a cambiar, o sea, ya se ha tomado la decisión a nivel de comandancia. Además, aquí no comentamos verdades absolutas, en el sentido de que lo que yo voy a decir ahora siempre va a terminar siendo una apuesta por parte de Ucrania. Es decir, ellos tienen varios
posibles escenarios de lo que quiera conseguir Rusia, de una posible estrategia rusa, y tienen que elegir cuál de los escenarios les parece más o menos probable y en función de eso pues actuar, mover efectivos de este frente a este frente o no hacer absolutamente nada. ¿Creen que Rusia va a atacar en el frente de Donetsk? Pues tienen que mover efectivos allí. Es decir, por mucho que yo lo diga, por supuesto, yo me puedo equivocar por un lado, por otra parte, la decisión desde Ucrania ya está absolutamente tomada, más que tomada, esas unidades ya se han movido para donde se tienen que mover, es decir, cuando decimos que Ucrania ha caído ya en una trampa, es que ya ha caído, y os aseguro que por mucho que puedan sospechar que pues algunos analistas solemos acertar bastante en nuestros análisis en términos militares, porque no hacemos análisis así como a voleo, sino que contamos con fuentes bastante confiables, muchas además, y tratamos de contrastar todo lo posible la información, pues tampoco van a cambiar, por nuestra opinión, la estrategia de todo un ejército, por un lado, y por otro, hay que tener siempre muy en cuenta que generalmente cuando se toma una decisión es porque se toman en cuenta variables como que puede tratarse de desinformación del enemigo, puede no tratarse de desinformación del enemigo, o sea, realmente es tal infinidad de cosas que tiene que tener en cuenta la inteligencia de cada bando que generalmente suelen basarse en cosas mucho más objetivos que el análisis de no sé quién, a no ser que ese no sé quién forme parte directamente de su plantilla y le puedan confiar cualquier información, le puedan dar pues todos los detalles para que haga ya un análisis preciso y puedan estar convencidos de que lo que dice no lo dice con intención de provocar X reacción. Hecho el inciso en cuestión, si en Ucrania escucharan a la Federación de Rusia, sobre todo a Vladimir Putin, si es que ya lo estoy dejando muy claro de verdad, y no lo van a hacer, si es que ya veréis que no lo van a hacer, porque no es ningún secreto, es un secreto a voces lo que os voy a decir ahora, pero en Ucrania, como no tienen soberanía, pues al final las órdenes vienen directamente desde la OTAN, y os aseguro, por lo que estamos viendo que está sucediendo tanto en el campo de batalla como en términos generales con este asunto, esta guerra contra Rusia que se está desarrollando en suelo ucraniano, en la OTAN no están leyendo nada. Yo no sé si es que tienen una bola de cristal así de grande, pues le dan de vez en cuando, cogen el mapa, le dan 4 vueltas y marcan con el dedo donde tiene que atacar Ucrania, pero bueno, pues el caso es que con todo el cuadro que estamos viendo, los ataques masivos de Rusia anteriores, la falta de reservas de Ucrania, la extensión, tremenda extensión del frente en términos generales, lo mal que lo está pasando Ucrania, que ya van por la, no sé, movilización número 12 probablemente, y todavía no consiguen ni superar a Rusia, ni devolver los territorios controlados a día de hoy por Rusia, ni tampoco tener más cantidad de efectivos, porque claro, como están tratando a gente como carnaza y cañón, pues es que por mucho que movilices, al final en 2 días lo movilizado ya se te está yendo de las manos de forma absolutamente directa. De modo que pues ahora con todo el cuadro han tomado la decisión de comenzar una especie de contraofensiva en el frente de Kharkov. O sea, es que a mí me suena a locura total, pero es que tal y como te lo cuento. Y no solo eso, sino que además han estado contando, esto es absolutamente increíble, inconcebible, no sé cómo han terminado haciendo eso, pero eso muchas veces yo lo he visto suceder en Occidente y es como algo así como la cara B de la tremenda propaganda que hay en Occidente, es que al final uno termina creyéndose su propia propaganda y entonces lo que sucede es que los medios ucranianos han estado hablando durante muchísimo tiempo de que Rusia va a tomar Kharkov, no van a entrar de forma directa, pero van a terminar rodeando Kharkov desde los flancos. Vladimir Putin dijo, estamos obligados a avanzar en la región de Kharkov porque no paráis de atacar a la población civil de la Federación de Rusia, el territorio antiguo de la Federación de Rusia, entonces tenemos que crear esa zona gris, pero no tenemos planes de avanzar hacia Kharkov. Y generalmente Vladimir Putin, cuando dice las cosas, las dice por algo y suele cumplir su palabra bastante a rajatabla. Bueno, pues no contentos con eso, han pensado, repito, el trabajo de inteligencia de cada ejército es absolutamente libre, han decidido pensar que todo esto es una engañifa y que entonces al final Rusia sí que va a avanzar hacia Kharkov y ahora están quitando efectivos del frente de Zaporozhia, del
del frente Donetsk. Están dejando unas calvas así de gordas en su defensa, que ya de por sí no era la más fuerte de todas, están dirigiendo a todos esos efectivos al frente de Kharkov, incluyendo a las unidades de élite, algunas de las cuales lucharon particularmente en la ciudad de Artyomov, que de hecho ya están hablando con los medios alemanes. Los medios, particularmente alemanes, el Julian Röpke, el analista ese famoso, que bueno, cada vez dice cada cosa, pero claro, ellos tienen que interpretar todo este relato desde su punto de vista para vendérselo a la población. Entonces dicen que Ucrania ha conseguido frenar la ofensiva rusa, que en los primeros 3 días ha avanzado mucho, pero es que ya después dejó de avanzar. Bueno, en los primeros 3 días ha tomado 12 localidades, eso para comenzar a hablar. Después ya no solo es que haya avanzado mucho en profundidad del territorio ucraniano, ya no solo es que haya comenzado el asalto de la ciudad de Volchansk, por ejemplo, sino que además ahora se está reagrupando de una forma absolutamente tranquila y está básicamente esperando la llegada de los refuerzos ucranianos para comenzar de forma definitiva, ya le está comenzando poco a poco, pero para comenzar de forma definitiva la operación de picadora de carne, porque claro, esas unidades son absolutamente críticas para Ucrania en lo que es la totalidad del frente. Entonces probablemente, muy probablemente, a la que Ucrania destine refuerzos a Kharkov, Rusia frene Kharkov, pase a defensa activa, que ya está en defensa activa, se está acomodando en la posición de defensa activa para que las unidades ucranianas comiencen la contraofensiva, porque Occidente lo único que quiere es desgastar a Rusia lo máximo posible. Así que para adelante, que vamos a ir para que no tomen Kharkov, vamos a defender Kharkov, vamos a tratar de retomar el territorio que en nada de tiempo ha tomado Rusia. Rusia se va a trincherar ahí, ya ha conseguido atravesar la primera línea defensiva de Ucrania. Ahora, tras esa primera línea, se van a trincherar y básicamente Ucrania va a ir eliminando a sus propios efectivos, rompiéndose contra la defensa rusa, y es que no hace falta ni siquiera ya una línea Surovikin para que esos hechos se hagan realidad, esas suposiciones de los generales rusos, los sueños más húmedos de los generales rusos, al final se hagan realidad. Ucrania una y otra vez termina cayendo en la misma trampa, y es básicamente la de creerse su propia propaganda. Es que no sé cuántas veces ha dicho todo el mundo, fijaos hasta qué punto da igual lo que digamos desde estos informes, hasta qué punto ha dicho todo el mundo que una ciudad de 1 millón de habitantes, que no es que no le vayan a tomar rodeándola, es que de momento no tiene ningún tipo de sentido y es que todavía les falta muchísimo tiempo para llegar. Pero bueno, pues ahora han destinado todos los efectivos. ¿Qué va a ocurrir? Que ya hay tremenda debilidad, se ha creado de la nada aún mayor debilidad en otros frentes, en otras zonas que tiene que estar defendiendo ahora mismo Ucrania. Además, Rusia, y esto muy probablemente lo comentemos en alguno de los siguientes informes, está a punto de abrir otro frente adicional porque está acumulando reservas. Las reservas rusas en la región de Kharkov todavía no han entrado en combate. Ucrania ya está acumulando las suyas, Rusia en defensa activa va a estar esperando lo que tenía que haber hecho Ucrania desde el principio. ¿Dónde estaban? En el momento en el que comenzara la operación militar especial, se hubieran quedado en defensa activa, Rusia lo hubiera pasado muy mal y muy probablemente las consecuencias a día de hoy serían absolutamente distintas. Bueno, puede que incluso absolutamente opuestas a las que tenemos, pero es lo que hay, tenemos los resultados que tenemos los resultados que Occidente básicamente se ha querido organizar a sí mismo y por supuesto le ha querido garantizar / organizar a Ucrania. Comienza la operación picadora de carne de Kharkov, perecerán muchísimos, miles. Ahora mismo están cayendo más o menos unos 2.000 soldados ucranianos al día. Están destinando refuerzos a Kharkov, Rusia tiene preparada la artillería y estos números pueden duplicarse incluso por 2. Las consecuencias me imagino que todo el mundo entenderá que para el ejército ucraniano serán absolutamente devastadoras. Es decir, sí, Ucrania ciertamente todavía tiene refuerzos, tiene con qué luchar, aún
pero tiene que pasar el verano de alguna manera. El verano es una época muy propicia para llevar a cabo todo tipo de ataques y ofensivas. Rusia lo sabe, ya ha preparado el terreno de una forma inmejorable, muy beneficiosa, quiere decir, para el bando propio. No sé cómo Ucrania va a aguantar. Si alguien tiene alguna idea de cómo se va a desarrollar esto, alguna suposición, estaré encantada de leerlo en comentarios, simplemente por compartir puntos de vista y por ver, por conocer vuestra opinión al respecto, por conocer vuestra visión, siempre es interesantísimo y se cogen muchísimas cosas y muchas perspectivas que luego en la gran mayoría de las ocasiones al final terminan saliendo en estos análisis también, porque hay un montón de cosas que a mí se me escapan y de repente las leo en comentarios y digo, uy, qué punto de vista más interesante. Así que eso sí, os pido por favor que lo hagáis, porque con ello me ayudáis un montón y creo que hacéis que estos informes sean mucho más interesantes también para vosotros mismos, porque así os podéis leer y podéis contrastar opiniones. Eso, y por favor, los que tengáis a bien hacerlo, recemos por Andrés.